Bienvenido entonces, digamos, a este conversatorio. Muy contento, Víctor Raúl, de estar contigo hoy. Hablar de sexo, esa ha sido mi especialización en más de 32 años haciendo este trabajo de educador sexual, orientador sexual y terapeuta sexual, además de productor de radio, y hemos escrito ya algunos libros. ¿Cómo podemos definir, doctor, un poco la idea de lo que es el hecho de que la pornografía pasa a ser un asunto de repente de fantasía entre las parejas y pasa a ser un tema que ya involucra, por ejemplo, el hecho de alguna parafilia, digamos, en el tema de que alguien se quiera estar revisando todo el tiempo el internet o bajando videos pornográficos, excluye a su pareja? ¿Cómo podemos dividir este caso en el hecho de que me metí en una fantasía con mi pareja a ver películas y ahora este asunto de pornografía pues ya me ha hecho que me salga un poco de la línea y por supuesto empiece como a enfermarme? ¿Cómo distingo esto? Fíjate que la sexualidad, la conducta sexual, el elemento más característico de la sexualidad es la plasticidad, la variabilidad. De allí que es bastante complicado, difícil y riesgoso hacer diagnósticos de forma general, porque cada individuo y cada relación que se establece en pareja sexual es un universo especial, único, propio, y los condicionamientos biológicos, hormonales, psicológicos, sociales, culturales, de espacios y tiempos de convivencia, todo eso son determinantes. Entonces no tenemos a un individuo, tenemos también a una circunstancia. Ese es el elemento más clave para poder abordar y aproximarse a un diagnóstico para determinar y deslindar lo que puede ser una variante sexual, un componente, un ingrediente sexual a una patología. Habría que hacerle una evaluación al individuo para poder ir en búsqueda de si hay un factor patológico que pueda llevarle a un determinado comportamiento sexual. Sabemos que algunos juegos sexuales ayudan a combatir la monotonía, digamos en términos de las relaciones de pareja, pero ¿hasta qué punto estos juegos sexuales pueden convertirse en patológicos? O los juguetes sexuales, sería más bien el juguete sexual, porque es que el sexo, si no es un juego, no es sexo. El factor creatividad, gozo, disfrute, el relajo, el relax, todo eso da en términos de experiencia sexual el factor juego. Pero los juguetes sexuales, cuando se introducen en la relación sexual, allí es un factor de entrenamiento, porque puede ser desplazado el juguete por el miembro de la pareja y se puede llegar a al fetiche y terminaríamos teniendo una pareja que hace sexo con su consolador o, en el caso del hombre, con cualquier elemento que pueda considerar como juguete sexual. Claro, comprendo. Entonces tiene que ver un poco con involucrar este tema de los juguetes sexuales, que no es que esté mal, lo único de repente puede ser la frecuencia y si uno sustituye o desplaza a la pareja por estos juguetes sexuales. Roxana Ramírez está con nosotros. Roxana, adelante. Gracias, Víctor Raúl. Muy buenas noches a todos nuestros amigos televidentes. Buenas noches al doctor Cruz Yáñez, que está con nosotros en el programa del día de hoy. Vamos a informarle un poco a todos nuestros amigos televidentes la definición exacta de lo que es erotismo, pornografía y patologías sexuales, doctor. Buenas noches. Sí, cuando hablamos de pornografía, eso es un invento muy nuevo en orden de cuando el sexo se vuelve mercancía. El origen etimológico de pornografía es que tiene que ver con la descripción de la prostitución o la prostituta y los actos que tienen que ver con la vida y el trabajo sexual de las trabajadoras sexuales ahora. Entonces, al eliminar ya hasta del término sexológico y ético, moral, social, político, el nombre de prostituta,
ya deberíamos revisar también todo lo que es pornografía. Ahora, cada cultura, civilización, época, le ha dado valoración o desvaloración al sexo. Los maniqueos, al comienzo de nuestra era cristiana, llegaron al concepto más negativo del sexo, que lo consideraban un mal necesario, que tenía la justificación porque producía hijos, se daba la reproducción. Y se llegó al extremo de esas posiciones de violencia sexual hasta castrarse los maniqueos, los filósofos y los líderes para demostrar que ellos no tenían necesidad del sexo. Así que la nueva sociedad, con la revolución sexual en la década del 60, nos está pidiendo una revisión desde la Organización Mundial de la Salud, desde la UNESCO, desde la propia Iglesia Católica, para darle en el ámbito del manejo de la calificación de pornografía los elementos que pueden ser más bien eróticos y no pornográficos. Y el erotismo es el disfrute, el gozo de la sexualidad y del valor que tiene de placer el cuerpo humano y todo lo que tiene que ver con el comportamiento sexual dentro del margen del concepto de salud sexual. Capacidad de disfrutar y gozar la sexualidad. Ese sería como el indicador para ver hasta dónde la pornografía tiene algún valor de seguirse trabajando con ese término. Ahora, lo que sí podemos empezar a construir es el hecho de hasta dónde la sexualidad se vuelve una mercancía y hasta dónde pueden llegar los individuos a ser esclavos sexuales. Estas son categorías de tipo jurídicas internacionales. Doctor, ¿existe algún tipo de relación entre el erotismo y la pornografía? Ahí se presentan las dificultades en las culturas, sociedades, individuos. Lo que puede ser pornografía para alguien es simplemente un motivo erótico o estético, porque es que también tenemos que introducir el concepto de lo estético en la sexualidad. Y el Papa Juan Pablo II, que es un santo ahora desde el 27 de abril pasado, él desarrolló 29 conferencias desde el año 79 al 84, un año antes que viniera a Venezuela en su primera visita, sobre la teología del cuerpo. Y yo, hablando antes de tener este encuentro con ustedes, con una amiga, yo le decía que quienes tenemos la mirada de la teología del cuerpo, no vemos nada feo, sucio, pecaminoso, ni malo en la mirada a la sexualidad. Y si formamos al niño con estos valores teológicos, morales, éticos, estéticos, sobre la sexualidad, vamos a dejar la pornografía, que es el negocio de unos vivos, con la ignorancia y la explotación de hasta patologías de otro grupo que no ha recibido educación sexual para la salud sexual, como lo establece la LOGNA, una exigencia y un derecho que tienen los niños, la LOGNA en el artículo 50, Rosana. Ahora, doctor, fíjese, nos hemos encontrado con que algunos padres se preocupan mucho por el tema de aquellos juegos infantiles que pueden de repente de exploración, que pueden tener un niño, una niña, una niña con niña, un niño con niño, y se preocupan mucho pensando que esto es un tema, digamos, de enfermedad. Ahora, digamos, los adolescentes suelen utilizar la pornografía como un modo de masturbarse y tener como frecuencia frente a esto. ¿Hasta qué punto la masturbación pasa a ser un proceso normal, donde la persona está autoexplorando su cuerpo y deja de ser normal y puede empezar a ser un tema de preocupación, porque pasa a ser como una especie de patología? Pero nos lo vamos a responder, o nos lo va a responder, una vez regresemos de esta pausa en Vamos a Hablar. Recuerde, tenemos allí las vías de comunicación, nuestras redes sociales y las formas de comunicación para que usted, por supuesto, pueda conectarse con nosotros en este universo, porque estamos en Vamos a Hablar. Ya regresamos. Yo como tú, no sé dónde voy.
Aquello que creamos del mundo proviene de nosotros mismos. Psicología y Vida te invita a profundizar en tus pensamientos, emociones y conductas. Sé parte del 8º Diplomado en Psicología y Dinámica de Grupos y descubre con nosotros la diferencia entre pensar y tener conciencia. Inscríbete en el stand del Centro de Compras Barata o comunícate al 0424-726-8398. Continuamos aquí en Vamos a Hablar. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales. Continuamos el tema de hoy: erotismo, pornografía y patologías sexuales. Continuamos contigo, Víctor Raúl. Gracias, Rosana. Y es que un punto importante era, doctor, lo que había quedado ahí en el aire. ¿Hasta qué punto los adolescentes con la frecuencia de la masturbación pueden llegar a generar más que el tema de poder explorar y sentir el placer del orgasmo, un tema que tiene que ver con la patología o la enfermedad? ¿Es esto un tema que tiene que ver con la frecuencia? Si una persona se masturba 2 veces, a lo mejor no esté generando una enfermedad, pero si a lo mejor lo hace 16 veces al día, ¿tendrá esto que ver con algo que está fuera de la línea de lo normal? Fíjate que me remite a la Orquesta Sinfónica Infantil Simón Bolívar, donde hay educación musical. Lo que tenemos son niños que ya ejecutan los instrumentos, el violín, cualquier instrumento musical. Donde hay educación sexual, el niño aprecia, valora, vive, experimenta la sexualidad con la naturalidad que lo mantiene anclado a la salud sexual. Esto es lo maravilloso de trabajar el tema sexual, no de lo patológico, sino de lo sano. El concepto y el sentido de lo valioso del sexo nos lleva a formar niños que van a pasar por todas sus etapas, la que tú decías, Víctor Raúl, en los juegos sexuales. El niño que tiene oportunidades, espacio para los juegos sexuales, pasan por allí como cuando se aprende el lenguaje, cuando se aprende cualquier campo de la ciencia, leer, escribir. Yo hacía referencia en un encuentro que tuvimos como miembro de un jurado en lectura que tuvimos en una escuela acá en San Cristóbal. Y yo decía que a mí me rasparon el primer grado porque yo no le pude repetir a la maestra A, E, I, O, U, que fue la primera clase cuando entramos a la escuela. Porque en mi casa, cuando le pedían a los niños que dijeran A, E, I, O, U, le decían: el burro sabe más que tú. En el aspecto sexológico, si se le introduce al niño miedo, angustia, pecado, agresión, violencia, represión, culpa, todos estos factores, vamos a tener a un niño con un factor ya de formación que cuando entre a la masturbación será escondida, temerosa, ansiosa, culpabilizada, claro, y va a entrar en las patologías. Entonces, más que por la vivencia del sexo, la patología se vive de la acción sociocultural y los elementos represivos, violencia o el abuso y la violencia sexual, que ya es otra cosa. Muy bien. Y es que en alguna manera hemos podido encontrar las opiniones de las personas en la calle con respecto a qué es una sexualidad normal. Así que disfrutemos de este material y, por supuesto, las opiniones que tienen las personas allí en la calle con respecto a este tema de la sexualidad y su normalidad. Entonces vamos a ver el siguiente material. Bien, sexualidad normal, cosa bien difícil de definir. Bueno, primero hay que entender qué es normalidad para cada uno. Es una cuestión muy individual y, como le dije, depende del grado de moralidad, el grado de ética o las condiciones sociales y donde uno se críe, donde uno se forme. Pero en general, yo creo que la sexualidad normal, libre, bien gozada, es aquella, como lo he dicho más de una oportunidad, es la única animalidad social que le está permitida al hombre, donde el disfrute, el sentirse bien, no colida ni golpee su condición corporal, ni lo espiritual. De ahí puedes hacer todo lo que sea, eso es normal. Una sexualidad normal es aquella en la que los individuos se sientan cómodos el uno con el otro, que ninguno de los dos se vea forzado a hacer algo que no quiera, y que se encuentre dentro de una relación estable, donde se procure en fidelidad la pareja.
una relación de pareja entre un hombre y una mujer y que esta relación está aprobada por sus familias. No considero que entre dos personas del mismo sexo sea algo normal, pero tampoco lo critico. Para mí una sexualidad normal es poder tener con mi pareja una vida sexual muy activa. Puede ser en la semana unas 2, 3, 4 veces y sobre todo que los dos nos sintamos muy cómodos cuando estemos juntos y llegar al clímax cada vez que estemos, no tanto yo complacerlo a él, sino él también complacerme a mí. Para mí eso es una vida sexual normal. Interesante poder escuchar cada una de las opiniones, digamos, porque son los constructos y las ideas psicológicas que las personas tienen, por supuesto expresadas a través de sus narraciones. Doctor Cruz Yáñez, ¿el sexo sin amor promueve parafilias? Fíjate que estuvimos en el 21 Congreso Mundial de Sexología en Porto Alegre en septiembre del año pasado y la conferencia de cierre de clausura la dirigió un gran sexólogo de Argentina, Roberto Guindín, autor de 2 libros, La nueva sexualidad de la mujer y la nueva sexualidad del hombre. Interesante. Y él logró introducir al final este principio, Víctor Raúl. La sexología médica, clínica, de esa fuente de trabajo en el campo patológico, disoció y separó el sexo del amor. Y decía el doctor Roberto, tenemos que colocar el ingrediente del amor al sexo, porque es que la unidad de funcionalidad que tenemos los seres humanos no separa sexo de afecto. Hay una correlación. Y la autora de Las 3 caras de la mente, la doctora Elaine Bipor, le establece las 10 inteligencias al ser humano y le da un valor grandísimo a la sexualidad conectada con las emociones. Y dice ella, no podemos formar inteligentes emocionales sin inteligentes sexuales. Entonces se determina y se condiciona mutuamente sexo y emociones. Entonces quiere decir usted que el sexo con amor es mucho mejor que el sexo solamente por placer. Te lo digo yo con 26 años haciendo el sexo con mi esposa, mi pareja, Nilce, mi amor lindo, y eso es el ingrediente, porque si no, el sexo sería sujeto a que te responda solamente el instinto, las hormonas, de pronto la práctica, y eso se muere. El amor mantiene la llama viva de la sexualidad. Doctor Cruz Yáñez, ya para finalizar, porque yo sé que muchos de nuestros televidentes están muy atentos con este tema, ¿cuáles son las patologías sexuales más comunes? La patología más común en el hombre, en toda Latinoamérica y el Caribe, por las carencias de educación y el machismo y la genitalización, es la eyaculación precoz en las edades de jóvenes y de jóvenes adultos jóvenes. Y a nivel después de los 40 años, la disfunción eréctil es otra de las patologías más frecuentes. En la mujer hay una patología que es ya de mayor profundidad y es la anorgasmia y a veces la pérdida del deseo sexual cuando se ha llevado una vida sexual no gratificante, no orgásmica y no funcional. Así que esas son las patologías de mayor frecuencia. Hay otras patologías que tienen que ver con traumas, con daños, las neurosis sexuales. Esa es mucho mayor, pero casi nadie se la diagnostica. Y es aquel que no quiere hablar de sexo, no quiere tener ningún contacto erótico ni estético con el sexo, y terminan haciendo la mayor acción represiva, aún siendo médicos, psicólogos, orientadores o papá y mamá, por tener una neurosis o una fobia sexual. Muy bien, doctor, fíjese. Sabemos que todo lo que tiene que ver con lo sexual y por supuesto la excitación genera ciertas reacciones fisiológicas en nuestro cuerpo, pero me atrevo a preguntarle algo como para quedar claro en temas de información. ¿El sexo en dónde se encuentra?
¿En nuestros genitales o en nuestro cerebro, en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento? Pero nos lo va a responder una vez regresemos de esta pausa. Recuerde que allí están las redes sociales para que usted se comunique y, por supuesto, seguir conectándonos con este tema del erotismo, la pornografía y las desviaciones sexuales. Esto es Vamos a hablar. Ya regresamos. Yo como tu luz, no sé dónde voy. Aquello que creamos del mundo proviene de nosotros mismos. Psicología y Vida te invita a profundizar en tus pensamientos, emociones y conductas. Sé parte del 8º diplomado en Psicología y Dinámica de Grupos y descubre con nosotros la diferencia entre pensar y tener conciencia. Inscríbete en el stand del Centro de Compras Barata o comunícate al 0424-726-8398. No hay camino para la paz. La paz es el camino. Mahatma Gandhi. Bien, amigos, regresamos, vamos a hablar. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales para que interactúen un poco con nosotros. Continuamos contigo, Víctor Raúl. Habíamos quedado, Roxana y doctor Cruz Yaye, en un tema que era importante. El sexo se encuentra en la cabeza, en nuestros pensamientos, o más bien tiene que ver con nuestros genitales. El sexo es más cerebral, es más de comportamiento, de cultura, de actitudes, de valores, y por supuesto que concurre el cuerpo de punta a punta, como la canción de José Luis Rodríguez. ¿Cómo dice esa canción, doctor? Es que te da un paseo por todo el cuerpo en la estimulación y en el manejo de todos los sentidos, como el cantar de los cantares, que se lo recomiendo a todos los que tienen ese amor por Dios y por la palabra, su religión. Sí, muy bien. Doctor, en el año de 1983, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos y Enfermedades Mentales, el DSM-3, establecía la homosexualidad como una enfermedad, pero ya luego el DSM-4 establece que la homosexualidad no es ninguna patología en cierta forma. Entonces, me pregunto, ¿cómo se cataloga actualmente la homosexualidad en estos tiempos? El homosexual es un sexo diverso. Ese es el concepto más clarificante en el orden de lo jurídico, lo político y aún a nivel clínico. La orientación sexual la puedes tener tú en función de muchos factores, es multifactorial. El diagnóstico de entenderse y comprenderse por tu orientación sexual y por tu opción y hasta por tu decisión. Así que es un factor hoy que se maneja dentro de los derechos sexuales de equidad, de igualdad de género, y hoy estamos muy obligados más bien a enfrentar es las fobias sexuales al homosexual, las homofobias. Por supuesto. Doctor Cruz Yaye, ¿qué es entonces una sexualidad normal? Vamos a hablar de categorías de sexualidad sana. La Organización Mundial de la Salud definió la salud sexual en el año 1974, después de una semana de reunión de expertos que manejaban conceptos divergentes y a veces en conflicto. Pero todo se enfoca en la capacidad de disfrutar tu sexualidad sin ansiedad, sin culpa, sin miedo, sin temores, y dentro de una relación ética, en lo que no puedes afectar y dañar a otro por tu deseo, ganas o necesidad o derecho de gozar o disfrutar el sexo. Bien, doctor Cruz Yalles, gracias por estar con nosotros en la noche de hoy, compartiendo todos esos conocimientos sobre pornografía, erotismo y patologías sexuales. Vamos a dar a los televidentes 2 recomendaciones para que lleven una vida sexual saludable. Por favor, doctor. La primera sería que cada uno nos ocupemos de nuestra propia sexualidad como derecho y que podamos conocernos, comprendernos, valorarla y defender la salud sexual. Educarnos en ese ámbito o autoeducarnos los adultos. La segunda
hablar con los niños a temprana edad, que el lenguaje sea adecuado, anatomía, fisiología, sexología, y ser inteligente como ser inteligente en matemática, en informática, en cualquier área de la lengua. La inteligencia se desarrolla con educación, no hay otro camino. Bien, muchísimas gracias, doctor Cruz Yáñez, estuvo con nosotros la noche de hoy.